Buenas tardes. Vamos a trabajar ahora un poco hablando sobre, en términos generales, qué es la historia de la ciencia y la tecnología. Es importante considerar que a lo largo de la historia de nuestra humanidad se han desarrollado diversas visiones sobre el devenir de la ciencia y de la tecnología, desde la cíclica griega, ¿no? Hasta pasar por grandes cosmovisiones de los distintos pueblos del mundo, ¿no? Eh, Obviamente se han impuesto como dominantes en esta concepción de la ciencia y tecnología, aquellas que conformaran la cultura occidental, ¿no? A la cual, indiscutiblemente, nuestra región, ¿sí? Nuestra región América Latina y el Caribe se adscribió, ¿no? Y en esta historia de la ciencia y de la tecnología, ocupa un lugar central la idea de progreso, ¿no? Esta idea de progreso que fue generada en la civilización judeocristiana y cultivada posteriormente por la evolución del sistema capitalista de producción, ¿no? Y que finalmente la convierte en el eje de la modernidad. En ese sentido, am, la plenitud de la humanidad solamente iba a ser alcanzada con la instauración de la industrialización y la adopción de espacios de tipo democrático, ¿no? Como sabemos, la ilustración fue el movimiento que logra expresar de un modo más claro toda esta perspectiva que se venía trabajando sobre la modernidad, poniendo, o sea, opuso en el centro del progreso al conocimiento científico y tecnológico como estos fundamentos que darían cuenta no solo pasar, ¿no? O no solo superar esta época oscurantista, sino además generar, ¿no? O más bien los nuevos procesos de producción y de gobierno que las sociedades requerían, ¿no? Así, desde entonces hasta ahora, se ha considerado que el conocimiento teórico, perdón, que el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, pues van a, o que son los generadores, ¿no? Ocupan o desarrollan o tienen un papel central en el progreso social. Esto que a partir del siglo XX va a adoptar la forma de desarrollo económico y social. Eh, la elaboración teórica sobre esta centralidad que tiene el conocimiento tuvo su segunda gran expresión, y eso lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión, cuando veamos cómo la ciencia y tecnología se inserta en América Latina, su segunda gran expresión con el positivismo de Comte, ¿no? Que se impone, ¿no? Como bien sabemos, como la metodología y la ideología sobre la ciencia, su quehacer, su función y su organización. Si bien el origen del conocimiento científico ha tenido una amplia variedad, una rica variedad, es la Europa del siglo XVII, donde finalmente se instaura las condiciones para consolidarla como una institución social, ¿no? Sustituyendo incluso el papel que juegan los pueblos eh, árabes, los pueblos
árabes por varios siglos, ¿no? Eh, y se impuso, digamos, o se instaura, o se define, se establece una ciencia que se constituye como parte esencial en el discurso del progreso occidental. A partir de esa época, Europa se va a convertir en ese espacio central de la ciencia que se va a difundir hacia el mundo, y también que finalmente se constituye también en un instrumento para subsumir a los pueblos. De esta manera, la ciencia y la industria propios del sistema mostraban de manera clara esta nueva idea de progreso, ¿no? Y la instauración de un proyecto civilizatorio, ¿sí? Con una característica muy importante, ¿no? La ciencia, para la ciencia se toma en cuenta su universalismo, y como bien decía Germán Sánchez Daza, su asepsia respecto al entorno social y cultural. Esos son elementos muy importantes que finalmente nosotros debemos de considerar, ¿no? La historia de la ciencia, ¿qué es la historia de la ciencia, no? Por lejanas o distantes que pudieran parecer, pues la historia y la ciencia tienen una conexión indisoluble, ¿no? ¿Por qué? Porque nace en el momento mismo en que estas dos áreas del saber se van a constituir. Primero vamos a definir, digamos, vamos a entender un poco, respetando indiscutiblemente las concepciones de cada uno de ustedes, qué se entiende por historia, ¿no? Digamos, en un concepto amplio y sobre todo en un concepto general, no a partir de otros discursos, sino a partir de digamos, de la historia como una disciplina del campo de las ciencias sociales, ¿no? Y esta indiscutiblemente, pues lo que hace es reconstruir el pasado a partir de una serie de documentos, a partir de una serie de evidencias, ¿no? Que se valoran, se interpretan, incluso se cuestionan y se conectan a otros hechos y son sometidos a análisis crítico con la finalidad digamos, de permitirnos comprender y explicar, ¿no? Cómo fueron esas dinámicas, esas características, esos entornos, esas condiciones de las sociedades del pasado, ¿no? La intención del historiador es, digamos, cuando desarrolla esta tarea, pues lo que hace finalmente es dar respuesta a preguntas muy concretas que surgen desde ahora, que surgen desde el hoy, que surgen desde el presente y se dan o se generan a partir de las necesidades de su tiempo, ¿no? La historia de la ciencia no es un relato de hechos relacionados cronológicamente. Tampoco es una dialéctica de problemas y soluciones de la práctica experimental, ¿no? Tampoco se trata de la descripción de conjeturas y refutaciones o reemplazo de prácticas, de teorías, de conceptos o de métodos, ¿no? Más bien, podríamos decir que la historia de la ciencia es una narrativa historiográfica que lo que hace es, y entendemos por historiográfica o historiografía,
esa historia escrita que se desarrolla desde la indagación y la reflexión del pasado, ¿no? A través de la narración, la descripción, ¿sí? En una especie de explicación del pasado a, a la luz de la actualidad, ¿no? Entonces, la historia de la ciencia es una narrativa, es una narrativa que historiográfica, ¿no? Que nos va a mostrar cómo ha sido este proceso de transformación, este proceso de avance, este proceso de desarrollo y de la evolución, ¿no? De la evolución cognitiva humana, ¿no? Eh, eh, en esta se va a detallar esta historicidad detrás de la experimentación y de aquellas teorías que van a buscar comprender e intervenir el mundo desde los criterios de la racionalidad científica. En ese sentido, podemos, digamos, señalar que la historia de la ciencia nos va a dar cuenta de esa trayectoria, de esa ruta o de ese camino que tienen o que tenemos o que hemos tenido nosotros como seres humanos y para dar soluciones, para hallar soluciones a problemas concretos y conocer aspectos de la realidad, ¿no? En esta narrativa de la historia de la ciencia, lo que se hace justamente es detallar, ¿no? Identificar de manera muy precisa aquellas interconexiones epistémicas, aquellas conexiones sociales, ¿sí? Que finalmente se van a establecer o se van a definir como un contenido diacrónico, ¿no? Donde finalmente las transformaciones, tanto en el ámbito científico como en el ámbito tecnológico, se van a explicar por digamos, una serie de redes de relaciones y sucesiones causales de orden económico, político, también material, inclusive ambiental, espacial y, por supuesto, epistémico, ¿no? Eh, en, eh, por ejemplo, de acuerdo al carácter explicativo de la historia de la ciencia, la epistemología lo que hace es incorporar una experiencia, ¿sí? Histórica sobre las formas, sobre los modos en que se construyen y se van institucionalizando y también, ¿no? La forma en que se va legitimizando, digamos, aquellos elementos que son normativos de la ciencia, ¿no? Ese contexto de justificación, su pretensión de verdad y también esos elementos teóricos, prácticos, metodológicos que la constituyen. Algo que es muy importante y que no podemos dejar de lado es la explicación sociocultural del destierro, digamos, o aquella permanencia de nuevos criterios conceptuales, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir finalmente decir que la historia de la ciencia es digamos, en un criterio amplio, en una concepción clara, pues es la ciencia misma, ¿no? Es la historia de la ciencia, es la ciencia misma, ¿no? De manera consciente o incluso en ocasiones inconscientes, el científico lo que va a hacer es utilizar la historia de la ciencia que le va a permitir ubicarse
en un punto específico del desarrollo de determinado conocimiento para a partir de ahí, ¿sí? Establecer o caminar hacia nuevas conjeturas, ¿sí? Que obviamente le van a conducir a resultados diferentes, a resultados tal vez pertinentes, a resultados nuevos, ¿no? Y inclusive, ¿no? A cambios de paradigma. Eh, en ese sentido, nosotros podemos señalar que la historia de la ciencia tiene la capacidad de dar cuenta, de mostrar procedimientos que devienen en confrontaciones que desencadenan finalmente el avance de la ciencia, porque finalmente la historia no es lineal, la historia tiene una diversidad de movimientos que se van desarrollando a lo largo también del desarrollo económico, social, inclusive en el marco de estos descubrimientos, ¿no? O sea, no hay no hay una ciencia que sea indiscutible, indiscutiblemente lineal, ¿no? Y bueno, en el siglo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay un desenfreno brutal, podríamos decirlo, de este desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Se ha llegado a hacer, digamos, a experimentar, pero también, ¿no? Estamos en una sociedad que vive niveles grandes de incertidumbre, inclusive podríamos decir de desorientación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a esta capacidad ilimitada de la ciencia, de la tecnología, para intervenir, para querer modificar y para querer diseñar el mundo natural, ¿no? Hoy, o sea, nos enfrentamos o podemos vislumbrar, por ejemplo, distintas innovaciones de orden médico, de orden empresarial, de telecomunicaciones, alimentos, en fin, que también, ¿no? Y esto también nos muestra el otro lado de la ciencia, ¿no? Es decir, hemos creado una ciencia también capaz de generar severos daños, ¿no? Y que está generando severos daños al ambiente, pero que además, ¿no? No se ha generado esa ciencia y tecnología que pueda en gran medida detener todos esos severos daños ambientales, ¿no? Y sobre todo ante la vulnerabilidad para controlar, por ejemplo, innovaciones biotecnológicas, ¿no? Esta es una preocupación indiscutiblemente del presente, ¿no? Y ahí, lo que hace la historia, digamos, ante esta preocupación del presente, la historia de la ciencia lo que va a hacer es exponer, ¿no? Explicar, desde el pasado, aquellas razones, aquellas causas, de todas las dimensiones, de todas las índoles culturales, políticas, materiales, este, por las que la ciencia y la tecnología no solo se imponen como un conocimiento válido para comprender y explicar el mundo, sino también para transformarlo y comercializarlo, ¿no? Hoy la naturaleza prácticamente está comercializada, está prácticamente mercantilizada, ¿no? De esta manera, pues el presente exige a la historia ese análisis y esas explicaciones críticas, ¿no? Que exigen el posicionamiento del conocimiento científico, tecnológico o tecnocientífico en el mundo actual. Otro aspecto también que es importante y que debemos de considerarlo es
que pues también la historia de la ciencia debe cumplir con la función del resguardo, ¿no? Del patrimonio de los saberes locales, ¿no? Esto quiere decir que cuando el pasado científico de una región o de un país, de cualquier espacio geográfico, se pulveriza o desaparece, lo que tiene que hacer la historia de la ciencia es recuperarlo, ¿sí? Encontrar las prácticas, las teorías, las propuestas y las obras de momentos y lugares con la intención, clara intención de ubicar originalidad, innovación e historicidad de los saberes en un tiempo y en un espacio, en un tiempo y espacio específico, ¿no? Este, en esta misma dirección, eh, digamos, ocurre que en la historia de la ciencia se va a evidenciar también este proceso de construcción de las comunidades profesionales y las comunidades científicas, ¿no? Eh, y esta es también la razón por lo que, digamos, en la historia de la ciencia se va a encontrar el etos del científico, ¿no? Ya que en la historia de la ciencia se va a esbozar o se va a mostrar un paisaje donde los seres humanos van a encontrar reconocimiento e identidad. Y bueno, esto también sucede con, digamos, con otras áreas del conocimiento, ¿no? Puede ser inclusive con la historia en general, ¿no? Em, También la historia de la ciencia y de la tecnología se va a relacionar, ¿no? Digamos, con el hecho de que la ciencia sea finalmente un espejo que muestre los términos, las condiciones con los que la ciencia construye, ¿no? Esa mirada, esos imaginarios del futuro que desea alcanzar, ¿no? En el universo de la naturaleza y de los seres humanos, ¿no? Y esto, pues, finalmente sirve, ¿no? Para generar, administrar nuevas instituciones de educación superior y mostrar los contenidos propios de cada profesión científica, ¿no? Que era justamente lo que hicimos en esta primera parte, cuando ustedes, cada uno de ustedes, se presentó, ¿no? La mayoría o algunos, y dijeron, ¿no? Cuál era su profesión y cuál era su ámbito de especialidad, ¿no? Y es ahí finalmente donde se encuentra uno de los usos de la memoria científica, ¿no? También la historia de la ciencia nos permite visibilizar la manera en que los sujetos eh, hemos establecido, ¿no? La relación con el mundo natural, ¿no? A partir de los criterios que establece esta racionalidad científica que habría que analizarla, ¿no? Allí, de esta forma, este, se pueden generar también o puede dar cuenta a resignificaciones teóricas, a prácticas, discursos e incluso, ¿no? Ontologías que la producción del conocimiento otorga en tiempo y espacio a los seres vivos, ¿no? De manera que la historia de la ciencia nos va a dar cuenta de cómo nuevamente los seres humanos finalmente hemos capitalizado, hemos administrado la naturaleza desde, ¿sí? Desde la producción del conocimiento, desde la producción del conocimiento, ¿no? Este, eh,
Otro aspecto que también tenemos que considerar, por ejemplo, que hay distintas visiones en relación a la ciencia y tecnología, igual que hay distintas visiones, por ejemplo, en torno a la concepción de las diversas ciencias y en torno a la concepción de la historia, ¿no? Y esto pues lo que genera es despertar opciones críticas, ¿no? Que finalmente van a permitir, ¿no? O que han generado, por ejemplo, esas disputas en relación a el proyecto de lo que se plantea en la ciencia y la tecnología, ¿no? Y desde el momento, por ejemplo, más o menos a finales del siglo XIX, donde el cientificismo adquiere ese rango de naturalidad, y se adapta, ¿no? A los cambios que ocurrirán a lo largo de 100 años, ¿no? Y que finalmente se convierten en un actor fundamental, después, como lo vamos a ver en la siguiente clase, de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Em, Asimismo, digamos ya como para cerrar, ¿no? Pues como lo había señalado anteriormente, la historia de la ciencia, pues, es la historia de la ciencia misma, ¿no? Y la construcción, digamos, de su área como una disciplina y como una profesión, ¿no? En esto finalmente es lo que se va a explicar eh, cómo llega a ser lo que es y qué papel va a jugar el científico en la sociedad y cómo finalmente la ciencia y los científicos han transformado brutalmente el mundo, ¿no? Y cuáles han sido estos factores por lo que la ciencia también se ha constituido en un instrumento válido para comprender y medir el mundo, ¿no? Eh, Así, la historia de la ciencia, pues no solamente nos va a mostrar la evolución cognitiva, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, conceptual y experimental de la ciencia, sino que también va a evidenciar la capacidad para dar cuenta cómo es que ésta se ha insertado en nuestras sociedades hasta constituirse lo que es hoy, ¿no? O sea, el considerar que el conocimiento científico y tecnológico tiene un vínculo directo, ¿no? Que ahí también podríamos, digamos, debatir en el sentido de decir que tiene un vínculo directo y positivo con el desarrollo económico y social. Inclusive, ¿no? Analizar estas valorizaciones propias de la modernidad y que pues es un postulado que se sigue reproduciendo en los distintos espacios, en los distintos ámbitos y representaciones sociales, ¿no? Pero también finalmente cómo esta situación se fue transformando ha cambiado, por ejemplo, las intensidades de lo que finalmente la ciencia es importante en este desarrollo económico y social, ¿no? Y finalmente, es importante siempre tener una mirada crítica, ¿no? Una mirada crítica a los factores que condicionan la trayectoria de la ciencia. Obviamente desde la perspectiva y desde la postura que cada uno de los científicos tengan en relación de la ciencia, ¿no?
Es decir, salvar ese encasillamiento de la ciencia y de la tecnología que ha estado presente, y que nos va a permitir, por ejemplo, generar una idea más amplia, digamos, de estos conceptos que generalmente han sido unidimensionales y que se han encuadrado en lo que muchos economistas han señalado como economicismo político, ¿no? Ahora, obviamente, mucho más dependiente de lo que serían las estructuras del mercado, ¿no? Y que finalmente, ¿sí? Se ha revestido en la dependencia del ámbito educativo, del ámbito cultural, ¿no? Respecto al ámbito económico, político, global de cada uno de los estados, ¿no? Indiscutiblemente no se puede dejar de reconocer la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el desenvolvimiento económico, pero también, ¿no? Eh, entenderla, ¿sí? Digamos, con otros elementos que van, digamos, cuestionando este desarrollo unidimensional, sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos y caribeños, ¿no? ¿Qué aporta la ciencia, por ejemplo, y la tecnología para un desarrollo multidimensional, ¿no? En fin, esto creo que es un aspecto importante que considerar. Bueno, y también, pues no podemos en el ámbito de la ciencia y tecnología dejar de narrar las proezas de hombres y mujeres que han hecho tanto del conocimiento científico como del desarrollo tecnológico, esta herramienta importante que ha ayudado a resolver muchos de los problemas que enfrentan nuestros países y nuestras sociedades.